Conocer un poco más a detalle de cómo vamos también o cómo da el Ecuador este paso en torno a lo que es la despenalización de la eutanasia. Quiero darle la bienvenida a las pantallas de STV Canal 6 al abogado Víctor Valle. Bienvenido. Buenos días, Génesis. Gracias por el espacio y un saludo a todos los oyentes. Estimado abogado, pues hablemos para de manera general y poco a poco irnos adentrando de lo que es este tema. Sabemos, sí, sobre el caso de Paula Roldán. Esto pues y conocemos también que precisamente la muerte asistida se bajo en circunstancias extremas. Con esto también la Corte dio la razón y emitió un fallo favorable donde pues, Ecuador pasaría a ser el noveno país en despenalizar precisamente lo que es la eutanasia, la muerte asistida en circunstancias extremas. Pero hablemos en torno pues, a precisamente a la eutanasia. Muchas de las personas de pronto no están de acuerdo, pero no saben cómo está viviendo precisamente la persona. Hablemos en torno a esto, doctor. Sí, gracias, Génesis. En primer lugar, efectivamente, la eutanasia en el Ecuador con la sentencia de la Corte sí desprotege a los más vulnerables. En este sentido, los requisitos que estableció la sentencia son que exista un consentimiento inequívoco del paciente y que esté padeciendo una lesión corporal grave e incurable proveniente de una enfermedad de la misma naturaleza. Ahora bien, cabe recordar que el caso de Paola Roldán, con el que nos empatizamos y sincerizamos con su dolor, no es el único que se resolvió, sino que la sentencia tiene efectos generales para el país, es decir, se resolvió de manera nacional, o sea, tiene efectos para todos los pacientes. Tal es así que, por ejemplo, organizaciones de discapacitados o organizaciones en representación de enfermedades catastróficas se opusieron a la eutanasia en la causa que se llevó en la Corte Constitucional. Es decir, las mismas organizaciones como la Fundación Ciegocleta o en representación de discapacitados pusieron escritos ante la Corte diciendo la eutanasia los va a desproteger. Porque ¿qué pasa al final? Como se presenta como una opción ahora la eutanasia en nuestro precario sistema de salud, al Estado siempre le va a ser más conveniente ofrecer la eutanasia antes que una medicina o tratamiento paliativo, sobre todo en las enfermedades terminales. Sin embargo, no es lo único grave de la sentencia, porque la sentencia no limita el procedimiento de la eutanasia únicamente a las enfermedades terminales, sino que lo amplía a una lesión corporal grave e incurable. Entonces, el abanico ahí de posibilidades y la poca interpretación restrictiva que hace la Corte de lo que estos términos implican es lo que va a terminar desprotegiendo a los más vulnerables. Ahora, pues, doctor, dentro de esto siempre es importante aclarar precisamente la ciudadanía. Existe precisamente circunstancias de extremas. Esto no debería ser precisamente para aquellas personas que tengan o que quieren realmente pues recibir esta muerte asistida. Efectivamente, Génesis, se habló mucho en la sentencia y con todo el aparataje mediático que se llevó alrededor de Paola Roldán, con quien repetimos nuestra empatía. Sin embargo, la eutanasia también va a matar a gente que no quiere morir. Es decir, se habló mucho del tema de la libertad y de la autonomía, pero la Corte Constitucional, en la misma sentencia que se celebró hace varias semanas, reconoce también la eutanasia a voluntario. Este, en primer lugar, es un término que no existe ni hay referencias ni jurídicas ni académicas, pero lo que implica es que un representante, cuando el paciente ni siquiera ha expresado y no puede expresar su voluntad, pueda pedir la eutanasia. Y sin embargo, la Corte Constitucional sin que se lo haya pedido incluso en la demanda de manera explícita, lo que dice es que también se debe permitir la eutanasia a voluntaria. Entonces, ¿cómo podemos proteger a los pacientes que no piden? Porque se habló mucho de la libertad y de la autonomía de los pacientes. Entonces, la Corte, en este sentido, va en contra de los más elementales derechos constitucionales que tiene todo paciente y en este sentido a expresar su consentimiento libre, inequívoco e informado, tal como lo estableció la sentencia. Entonces, si bien se puede, y esta es una discusión que se puede llevar de manera paralela, cuál es el límite, cuál es el alcance de la libertad, sobre todo en pacientes con enfermedades terminales que muchas veces la solicitan porque las razones que las llevan a solicitar la muerte asistida es aliviar el dolor, aliviar el sufrimiento. Ahora bien, debemos estar en claros que como sociedad, por el interés común, por pensar humanamente, lo que debemos es aliviar el sufrimiento y no y no eliminar al paciente. Es decir, el sufrimiento es una parte de la vida, pero no incluye el todo
del derecho a la vida. Entonces, mucha gente y las campañas de prevención del suicidio, que ahora se habla mucho de salud mental, de suicidio, pierden todo sentido. ¿Por qué? Porque precisamente las razones para que alguien pida que le apliquen un procedimiento de eutanasia, es decir, pida que le maten, muchas veces tiene que ver con la soledad, con costes económicos, con solventar este tipo de necesidades y precisamente como sociedad lo que tenemos que hacer es acompañar a estas personas, pero nunca ceder, por ejemplo, ante este tipo de peticiones como lo hacemos con todo mundo. Es decir, una persona que pide un suicidio asistido, nosotros intentamos ayudarle a encontrar esas causas y demás. ¿Por qué queremos hacer lo mismo? ¿Por qué queremos hacer lo contrario con las personas con lesiones corporales graves o incurables? Es decir, ¿cómo vamos a proteger a este tipo de pacientes? Simplemente la eutanasia lo que está haciendo es descartarlos y es lo que más venimos nosotros comunicando a la audiencia. Ahora, pues, este tema realmente es bastante también delicado y hay que decirlo, pues, de De esta esta manera. manera, sabiendo en torno pues a lo de la Corte que dio la razón y ya ha emitido pues este fallo favorable, tendría que existir precisamente pues una serie de requisitos, digámoslo así, en torno pues o a esclarecer bien cómo se lo va a llevar a cabo, porque precisamente no podemos ser o ya despenalizar precisamente la eutanasia, pero tampoco desproteger a aquellas personas que aún están luchando por vivir. En todo caso, tendría que haber, digámoslo así, esclarecerse bien cómo se va a llevar a cabo y cómo van a hacer, cómo va a realizarse pues este proceso, abogado. De hecho, la Corte Constitucional en su sentencia lo que establece, como dije en un inicio, es requisitos amplios y muy indeterminados que ahorita por eso han desprotegido a la gran mayoría de estos grupos que son de atención prioritaria, porque la Corte lo que dice es que la eutanasia podrá ser realizada por un médico siempre y cuando exista un consentimiento inequívoco. Sin embargo, permite la eutanasia voluntaria, es decir, la inexistencia de consentimiento, y además solo lo limita a la lesión corporal grave e irreversible. Génesis, aquí también un punto, y es que estaremos convirtiendo a la eutanasia como la única opción frente a los pacientes, porque no todos tenemos, por ejemplo, en el alcance o la mayoría para cubrir un seguro de salud privada, una medicina privada que nos pueda dar una medicina paliativa, cuidados paliativos frente a enfermedades terminales o graves. En Ecuador hay apenas una cobertura del 3.5% de cuidados paliativos para la población. Entonces, no puede existir un consentimiento informado, una libertad para escoger, porque la libertad implica tener opciones. Es decir, puedo escoger, por ejemplo, se habló mucho en el caso, escoger entre cuidados paliativos, escoger entre la sedación paliativa de la que no se habla, o escoger entre un procedimiento de eutanasia. Sin embargo, en el país, la mayoría de pacientes que van a la salud pública, incluso que ni siquiera son atendidos en un hospital, no tienen la opción de cuidados paliativos todavía o no tienen la opción de sedación paliativa. Solo se les va a ofrecer la eutanasia y esto le conviene al Estado tanto económicamente como también le conviene a cualquier empresa o seguro de salud privada. Entonces estamos convirtiendo a la eutanasia como única opción. Y yo le invito a la audiencia a cuestionar esto, ¿no? Estamos haciendo bien como sociedad al ofrecer a nuestros pacientes más vulnerables, a los terminales, a los que sufren, a los que están con problemas económicos, emocionales, a veces la familia los abandona. Les vamos a decir, oye, tu única opción es la eutanasia. Eso es lo que cuestionamos nosotros desde aquí en este tipo de espacios. Ahora, para ustedes, expertos también dentro pues, de este ámbito de leyes, de la materia, ¿cómo debería establecerse bien para ustedes? ¿Cómo debería ir direccionado precisamente este procedimiento? Corte ya ha dictaminado su sentencia y lo que ha hecho es referir tanto al Ministerio de Salud Pública como a la Asamblea Nacional la capacidad para que el Ministerio emita un reglamento en estos procedimientos y la Asamblea Nacional un proyecto de ley. Lo que sí se debe empezar a discutir es estas inconsistencias de derecho en contra de la Constitución, inconsistencias que tiene la propia sentencia, por ejemplo, hablando en términos estrictamente legales, ¿no? Siempre respetando la competencia de la Corte, pero hay inconsistencias. Por ejemplo, no se puede hablar de un procedimiento, cómo vamos a establecer un procedimiento para que el paciente exprese su voluntad, que tenemos a su vez la eutanasia voluntaria, que no necesita la voluntariedad del paciente. O cómo podemos hablar, por ejemplo, de campañas de prevención del suicidio y a la vez permitir que un cierto grupo de personas sí pueda solicitar esto. Es decir, hay muchas inconsistencias que van a tener que discutirse ahora que vienen la reglamentación y también los proyectos de ley en la Asamblea Nacional, pero es precisamente lo que hemos venido
nosotros informando a la audiencia, ¿no? Este tipo de inconsistencias que se van a tener que discutir porque el Ecuador no puede tomar ese camino. Ya lo habíamos anunciado pues en un inicio. Con esto el Ecuador se convierte en el noveno país precisamente en despenalizar esta muerte asistida. Sabiendo y tomando en cuenta que existen precisamente otros países, ¿por qué no lo podemos tomar como referencia y expresar en los documentos o dirigir bien este procedimiento, tomando en cuenta cómo se ha llevado en otros países, ha tenido éxito, a quiénes ha afectado y a quiénes ha beneficiado precisamente, y así poder realizar un estudio y poder aplicarlo dentro del Ecuador? Eso sería, creo yo, lo más conveniente y lo más factible para que se pueda realizar un proceso adecuado, tanto así que no vulnere los derechos de las personas que aún están luchando por vivir, pero también de aquellas personas que han sufrido y han pasado diferentes procedimientos y tienen afectaciones, las diferentes enfermedades y quieren recibir precisamente esta muerte asistida. Es muy buen punto, Génesis, el tema de evaluar la situación de los otros países, porque si bien uno podría decir, a ver, veamos cómo les ha ido a ellos, precisamente ver la situación de los otros países es lo que nos lleva a nosotros a denunciar y a cuestionar el tema de la eutanasia, porque trae una pendiente resbaladiza que no termina regulando los derechos y solamente se enfoca, como se vende, en enfermos terminales y demás, sino que implica aplicando eutanasia a personas con problemas, por ejemplo, de depresión o etcétera, simplemente porque la eutanasia resulta la opción económicamente más rentable. Por ejemplo, vámonos a España, en donde hay muchas personas que padecen de la enfermedad de ELA, que están pidiendo la ley ELA, es decir, el Estado ahora lo que está ofreciendo a los pacientes con esta enfermedad, es decir, no tienes esperanza, no hay investigación médica, pues bueno, tienes la eutanasia. Entonces, ¿cómo se puede hablar de regular un procedimiento libre que sería un escenario ideal, como usted propone, un escenario en el que se respeten los derechos, cuando el Estado siempre va a optar por la opción más económica? Entonces, no podemos hablar de eutanasia en un país en el que la cobertura de salud es mínima. Por eso es que estas discusiones debían darse en la Asamblea Nacional, con todos estos aportes de diversos sectores, en estricto derecho, con aportes médicos, con aportes económicos, evaluando toda la situación del país, pero no para resolverlo en un estado, como repito, en el que el derecho de la salud tiene mínima cobertura y que ahora el Estado, pues bueno, puede empezar a lavarse las manos y a ofrecer a todos eutanasia. Entonces, sabemos cómo es la situación del país, sabemos las irregularidades, incluso jurídicas, que se pueden dar, y hablar de un procedimiento riguroso, que vamos a estar ahí, vamos a tratar de respetar, de que se respeten los derechos de los más vulnerables, que es a los que más debemos atender. Sí que debemos prestar atención primero a este tipo de problemas, ¿no? Como la cobertura de salud en cuidados paliativos, que debería y es obligación del Estado brindar a sus grupos más vulnerables. Que aún hay tiempo precisamente para que analicen todo lo que va a ser la despenalización y la muerte asistida, y dentro de ello sí, es importante, y por supuesto también nos solidarizamos con aquellas personas que han tenido que sufrir, que están batallando con las enfermedades, ¿no? Que poco a poco precisamente sí va degenerando también su sistema, su salud, su cuerpo en torno pues a esta situación. Es bastante preocupante en todo caso cómo se lo realiza y en qué sentido. Nosotros obviamente esta información también la estaremos ampliando desde un punto de vista de un médico, precisamente también próximamente en nuestras entrevistas, y es por ello pues en todo caso, abogado, ¿qué decir a la ciudadanía? Sabemos que sí, habrá puntos a favor, puntos en contra por parte pues de cada uno de los ciudadanos, pero ¿cómo analizarlo de una manera neutral? Efectivamente, yo a la audiencia le invitaría a cuestionar y a preguntarse, ¿por qué como sociedad hacemos campañas de prevención del suicidio? Y esto es un derecho constitucional que está, porque la vida es un derecho de todos los ecuatorianos y la Constitución establece que el derecho a la vida es inviolable, la inviolabilidad de la vida. Por eso el Ecuador, por ejemplo, no tiene pena de muerte, etcétera. Esto no quiere decir que los pacientes, por ejemplo, tengamos que prolongar a nuestros pacientes con procedimientos que son extensos. Esto se llama encarnizamiento terapéutico y el paciente puede rechazarlo. Entonces, como Dignidad y Derechos, siempre hemos aclarado que no estamos promoviendo, por ejemplo, que pacientes con enfermedades terminales se les prolongue procedimientos o su enfermedad de manera innecesaria o desproporcionada. Ahora bien, sí que el derecho a la vida es inviolable y lo que debemos hacer es acompañar, estar ahí. Si hablamos tanto a la audiencia, me refiero de salud mental, si hablamos tanto de prevención del suicidio, de acompañar a las personas, ¿por qué estamos descartando precisamente a las personas que más deberíamos acompañar? A pretexto de
una voluntad, un consentimiento libre e informado que sabemos que en realidad no viene por una decisión directa de pedir la muerte, sino que viene por problemas psicológicos, problemas económicos, problemas de acompañamiento. Les vamos a hacer sentir que son una carga para la familia, una carga económica, una carga física. Entonces, lo que debemos pensar es el deber social que tenemos para con nuestros seres queridos y para con los más vulnerables. Y después, tal vez podremos hablar de distintas soluciones, distintos acuerdos, pero primero, si no nos ponemos de acuerdo en ese valor que tiene la vida y en ese principio subsidiario del Estado de acompañar a los más vulnerables, no vamos a poder partir en una conversación humana, en una conversación que respete los derechos de todos, porque ese es el verdadero fundamento de los derechos humanos, la dignidad que nos pertenece a todos. Entonces, como hemos dicho, la eutanasia desprotege, tal como está ahora en la Corte Constitucional, la eutanasia desprotege a los más vulnerables, también va a permitir que se mate a personas que no han pedido en eso, que es lo más grave, y es claramente, va a ser la única opción que presente el Estado, que presenten servicios de salud en general, porque es más económica. Es decir, estamos cediendo y básicamente ofreciendo la muerte como la única opción, cuando lo que deberíamos hacer es precisamente buscar otras alternativas que nos hagan más humanos y más empáticos con los pacientes. Pues amigos televidentes, sí es un tema bastante delicado y precisamente pues abogado nosotros estábamos obviamente en el seguimiento primero del caso y revisando así cada una pues, de las noticias alrededor de lo que es este tema y precisamente se había puesto o se tiene en conocimiento a través también de los medios nacionales que existe pues tanto si hay ese consentimiento para recibir la muerte asistida, si hay el consentimiento de la misma persona pero a su vez si ella no pudiera hacerlo el representante, se supone que existen únicamente estas dos cláusulas para realizar la muerte asistida, por lo que estamos conversando, pues nos damos cuenta en todo caso que no es así. En efecto, no es así, porque precisamente de hecho, no desarrolla en general lo que implica la eutanasia voluntaria, simplemente explicita que es cuando el paciente no puede dar su voluntad. Pero eso no quiere decir que esta voluntad ya se haya determinado. Y lo que hace la Corte es referir al Ministerio de Salud y referir a la Asamblea Nacional para que regule la eutanasia voluntaria. Pero la Corte claramente establece que aquí no existe la voluntad del paciente. Es decir, podemos hablar de eutanasia voluntaria y eso es otro tema porque, por ejemplo, de los datos, como usted bien ha dicho, ver los estados que ya han permitido, Ecuador es del noveno, en el estado de Oregon, por ejemplo, 117 de los 300 pacientes en un estudio que se realizó en un periodo del 1998 a 2024, a 2004, perdón, los pacientes que solicitaron eutanasia después de un tiempo se arrepintieron de solicitarla. ¿Por qué? Porque reciben los cuidados paliativos. Entonces, ¿cómo nos hacemos responsables de una supuesta decisión, de una decisión que la estamos calificando y pintando de libre, cuando tenemos datos de, por ejemplo, pacientes que han pedido la eutanasia y que después se han arrepentido? ¿Por qué? Porque reciben el debido acompañamiento. En Canadá hay datos de pacientes que han denunciado que los médicos mismos les obligan y les sugestionan para que pidan eutanasia, casos de familiares, casos de cercanos. ¿Por qué? Porque les estamos convirtiendo en una carga. Y precisamente como sociedad no es nuestro deber convertirnos en una carga, hacernos humanos simplemente si es que tú vales, si es que puedes producir, si es que puedes generar algo. Si es que tú eres una carga, pues bueno, mira, tienes el procedimiento de la eutanasia. Entonces, eso es lo que estamos invitando a considerar a la audiencia, es decir, que cuestionen esto, cuál es el valor que estamos dando nosotros. Y como digo, este consentimiento libre e informado muchas veces está nublado, ¿no? Está viciado, como se dice en términos jurídicos, porque por todos los agravantes que tiene, ¿no? Enfermedades psicológicas, mentales, problemas financieros, problemas económicos, nunca existe un consentimiento, ¿no? Y esto claramente se puede profundizar, pero un consentimiento que directamente quiera la muerte. Lo que existe es dolor, lo que existen son problemas que se quieren anular con la muerte, pero eso no quiere decir que el consentimiento sea como tal. Este es un tema muy importante en torno pues, a que está sucediendo dentro de nuestro Ecuador. Abogado, para ir cerrando esta entrevista, ese mensaje a la ciudadanía. Bueno, en primer lugar, gracias por el espacio. Nosotros como Dignidad y Derecho seguimos comprometidos en la defensa de los derechos humanos. Somos un estudio jurídico especializado en derecho constitucional, en derecho internacional, y precisamente por eso hemos decidido
actuar e investigar en este caso, ¿no? El mensaje de la ciudadanía es siempre a cuestionar, ¿no es cierto? Estamos en la época de mayor acceso a la información, pero muchas veces nos dejamos llevar por un video de 20 segundos, por lo que puede decir una celebridad, alguien famoso, etcétera. Lo que invitamos es a la ciudadanía a precisamente utilizar estos espacios, a profundizar en los temas, a leer la sentencia, a ver los efectos de la sentencia y decir, esto que estamos haciendo está bien, va conforme a la Constitución, va conforme al derecho a la vida y sobre todo la pregunta clave es si esto nos hace más o menos humanos. Esa es la invitación a la audiencia. Nosotros agradecemos la presencia vía telemática de nuestro invitado en esa ocasión, el abogado Víctor Valle.